De verdad, antes de proseguir, agradecerles que estén aquí acompañándonos, que nos acompañen de fuera de la ciudad. En nombre de la sede sur y de todo el Cinvestav, es un gusto, es un honor tenerles aquí. Gracias por su interés en el Cinvestav y por su interés en la ciencia, ¿sí? Me gustó mucho esta reflexión que la doctora González nos compartió esta mañana sobre lo que es el conocimiento, y el que estén ustedes aquí hoy es una muestra, un reflejo claro del interés que hay por este aspecto tan fabuloso de la humanidad, ¿sí? Entonces, soy el doctor Alexander de Luna, coordinador de los programas del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, aquí en la sede sur, y les voy a presentar brevemente esta entidad nueva del Cinvestav y los programas de posgrado que ofrecemos. Aquí, esta imagen, siempre me gusta mucho presentar que para mí es uno de los días más importantes que ocurren en nuestra sede y en todo el Cinvestav, diría yo. Esta es una fotografía de hace casi un par de años, del día que dimos la bienvenida en este caso a la primera generación de nuestros posgrados en Ciencias del Envejecimiento y en general a toda la nueva generación 2024 de la sede sur. Es un día importantísimo porque esta comunidad que está aquí es la que realmente marca y define el futuro, o sea, lo que es nuestra entidad, ¿sí? Entonces nos daría muchísimo gusto ver a algunas de ustedes en esta imagen el próximo septiembre. Vamos entrando en materia. No sé si tengo por aquí una chunche de estas para... sí, gracias. Sí, perfecto, entremos en materia. Estoy mostrándoles aquí unos datos del doctor Matt Kaeberlein, un gerontobiólogo, un biólogo que estudia el envejecimiento, que nos hace ver lo siguiente. Lo que les presento son una serie de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de contraer y de morir eventualmente por enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, bueno, todos han oído hablar, sí, que la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad son factores de riesgo importantes que duplican, triplican el riesgo de padecer, bueno, en este caso muerte por estos padecimientos. Sin embargo, si nosotros tomamos a la edad avanzada como un factor de riesgo, cualquier otro factor de riesgo que ustedes consideren va a palidecer al lado de la edad avanzada. La edad avanzada es la principal causa, que es factor de riesgo común de toda esta serie de padecimientos. Vean los números, y de ahí la importancia que ha cobrado la investigación de este fenómeno que sienta sus bases en la biología, ¿sí? El envejecimiento como causa número 1 de riesgo de prácticamente cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, uno diría, pues, está todo perdido, es evidente que todos vamos a envejecer, todos vamos a acabar en estas condiciones, y la respuesta es no, y eso es precisamente donde la investigación en envejecimiento cobra sentido. Y siempre me gusta presentar estos datos demográficos, este artículo de hace ya unos cuantos años de una cohorte clínica en Nueva Zelanda, donde se tomaron, creo que ejemplifica muy bien lo que quiero decirles, ejemplifica la manera en que envejecen las personas en esta cohorte clínica. Les estoy mostrando, son todos individuos de 38 años de edad, eso es lo que dice sus actas de nacimiento. Pero si nosotros tomamos, bueno, si los investigadores toman una serie de parámetros biológicos distintos que nos permiten estimar una edad biológica, digámoslo entre comillas, o sea, como realmente están envejeciendo estos organismos, porque finalmente es lo que somos, van a ver que la dispersión es impresionante, ¿sí? O sea, estos individuos de 38 años, hay unos que biológicamente son jovenazos de menos de 30 años, otros que no están envejeciendo también y que quisiéramos evitar, y es esa la razón de ser y la esencia de esta nueva área de la biología, la nueva ciencia del envejecimiento, la gerociencia, que intenta entender desde perspectivas muy distintas qué es lo que está ocurriendo con este fenómeno que tiene sus bases biológicas, con el fin, y lo comento porque muchas veces se malinterpreta que quienes hacemos investigación en envejecimiento estamos buscando, no sé, la fuente de la eterna juventud o este tipo de
de cosas raras, y nada más lejos que eso. Lo que se busca es precisamente incrementar este periodo de vida saludable en edad avanzada y disminuir el tiempo o incluso desaparecer por completo la enfermedad en edad avanzada, ¿sí? Incrementando sí tal vez un poco la longevidad, pero sobre todo este periodo que si se ponen a pensar pues viene con profundas consecuencias de salud pública, económicas y sociales, ¿sí? Entonces ahí es donde está el campo en general. Y bueno, esta parte la voy a pasar rápidamente, nada más comentar que las investigaciones en envejecimiento que se hacen en los laboratorios han mostrado que podemos extender la longevidad, aquí sí simplemente esperanza de vida, de animales modelo. En este caso estamos hablando de un nemátodo, en el que una sola mutación en un gen que codifica para un receptor de factor de crecimiento de insulina, mis colegas les van a hablar más casos de este tipo, es capaz de extender, cuadruplicar prácticamente la longevidad de este organismo. Son trabajos del grupo de Cynthia Kenyon, que hace ya varios años inició prácticamente todo este campo de la genética del envejecimiento, ¿sí? Por otro lado, tenemos también factores ambientales que sabemos que influyen fuertemente en esta distribución de cómo envejecen los organismos que les mostramos. Otra vez, datos en laboratorio aquí, que está más enfocado a lo que nosotros hacemos aquí en el CIE, son macacos rhesus que en una dieta restringida en calorías, manteniendo los micronutrientes perfectamente bien, extienden su longevidad, o sea, envejecen de manera más lenta, ¿no? Probablemente se ve más triste este organismo aquí que ha vivido. Este experimento es brutal, o sea, es crónica la restricción calórica a la que están sujetos. Pero yendo al punto con el que empezaba mi charla, lo más interesante que nos parece de estos hallazgos es que estos monos que en cautiverio presentan también enfermedades crónicas típicas de la edad de los humanos, presentan una reducción también. Entonces, un factor ambiental que cambia esto, y entonces pues la investigación en gerociencia, en sus bases más celulares, está buscando precisamente esto, ¿sí? ¿Cómo podemos manipular estas condiciones genéticas y ambientales que típicamente hacen que envejezcamos para, vamos a envejecer, pero de manera más saludable? Sí, esa es la esencia del campo. Ahí es donde, donde entra el Cinvestav. Hace algunos años surge una iniciativa en este instituto, en este centro, en coordinación con antes CONACYT, con la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, para iniciar un centro dedicado a investigar sobre todo estas bases celulares, moleculares y biomédicas relacionadas con el envejecimiento. Entonces, no han pasado para este edificio, que se inauguró hace apenas algunos años, pero bueno, van a tener oportunidad de visitarlo. Y tiene el CIE, que es como le voy a llamar a nuestro centro, el Centro de Envejecimiento, tiene una organización muy particular, no solo dentro del Cinvestav, sino dentro de los centros de investigación del país en general, diría yo. Su planta académica, nuestra planta académica, está formada por investigadoras e investigadores que tienen adscripción a diferentes entidades del Cinvestav, pero también a diferentes instituciones de investigación en la Ciudad de México, ¿sí? como el INMEGEN, el Instituto de Medicina Genómica, el Instituto de Nutrición, la propia UNAM, etcétera. Y bueno, es un proyecto que impulsó el doctor Ricardo Félix del Departamento de Biología Celular, hace algunos años, y nuestra coordinadora actual, la doctora Mónica Lamas, que aquí nos acompaña y a quien tendrán oportunidad de conocer en una visita a su laboratorio, si así lo desean. Es así como se integran estas personas que hacen investigación en diferentes áreas que inciden en el envejecimiento, ¿sí? Y entonces, pues bueno, aquí la mudanza de algunos de los laboratorios, el centro es relativamente nuevo. No me voy a detener a describirles el equipo con el que se cuenta, pero una de las características notables de este centro como centro nuevo es que bueno, está muy bien equipado. Espero que tengan la oportunidad de conocerlo. Nuestra investigación también se lleva a cabo
estando en la sede sur, bueno, tenemos colaboración muy cercana con el departamento, sobre todo de farmacobiología, y como comentó la doctora González, por la ubicación estratégica de la sede sur, pues bueno, la UNAM, el INMEGEN, muchas otras instituciones, precisamente por tener planta académica adscrita a estos diferentes lugares. Voy a tomarme 2-3 minutitos nada más para hablarles de nuestros programas de posgrado. En la página del CIE pueden ustedes ingresar y ver ya, si escanean este QR les va a dar liga todavía la convocatoria del año pasado. Ojo con eso, tenemos ahí un par de detalles técnicos, pero la próxima semana está nuestra nueva convocatoria que viene en términos muy similares, pueden irla revisando. Y déjenme les comento cómo funciona las fechas clave que son muy importantes. Tenemos en nuestra convocatoria que ya está por publicarse, es la tercera generación la que esperamos recibir, o sea, apenas han entrado 2 generaciones de maestría y doctorado. La primera generación de maestría está por terminar en unos meses, estamos esperando con ansia nuestros primeros egresadas y egresados. Las solicitudes abiertas hasta el 31 de mayo, esta parte es muy similar a los demás programas que han estado revisando. Tenemos un curso propedéutico en línea, similar a lo que se presentó también tanto en Irapuato como en farmacobiología. Tenemos un curso de 2 semanas en línea, donde nuestra intención es sobre todo más que homologar conocimientos como en estos programas, buscamos que conozcan la investigación que se hace en el CIE, porque buena parte de su maestría, como bien saben, va a estar dedicada al desarrollo de un proyecto de investigación. Nuestros programas son programas de orientación totalmente en investigación, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de este propedéutico. Tenemos 3 días de entrevistas presenciales, donde hacemos una serie de actividades que de alguna manera simulan, lo voy a decir así, lo que son nuestros cursos, lo que son las actividades que hacemos en el posgrado. Y esto pensamos nos ha servido mucho para que tanto nosotros como ustedes pues veamos si este es realmente el lugar en el que quieren estar y en el que queremos que estén. Sí, es una cuestión de doble vía siempre. Creo que estas entrevistas o estos días en el CIE para mí es la parte más pues, valiosa de este proceso de selección. Nuestro programa requiere la presentación del Exani 3. Tomen esto en cuenta. Aplicamos el examen nacional. Entonces aquí les estoy poniendo, es muy importante que para el 15 de junio como requisito de poder seguir en el proceso y participar en el curso propedéutico, ustedes tienen que haber hecho su registro al Ceneval. Y los resultados llegan hasta finales de julio o algo por el estilo. Eso no importa, pero sí deben de estar registradas para poder aspirar a nuestro programa. Y bueno, el semestre que inicia, nuestro programa de maestría tiene un solo ingreso al año. ¿Cómo están organizadas las áreas de investigación? Aquí más que recitarles yo lo que hacen los diferentes laboratorios, lo que quisimos hacer es darles algunos ejemplos y es lo que vamos a hacer enseguida. Antes de eso, déjenme nada más platicarles muy generalmente cómo está estructurado el programa. Es un semestre con una carga fuerte de cursos. Y muchas veces nos preguntan, caramba, ¿cómo es? O sea, ¿por qué un programa tan específico en ciencias del envejecimiento? ¿Cómo se hace eso? Me reduce mucho mi campo. Y si ustedes ven la carga de cursos, y eso es exactamente como está diseñado este programa, nuestro programa es realmente un programa de biología molecular y celular, ¿sí? Fisiología. O sea, esa es la esencia del programa. Pero puesto en este contexto que les describía yo anteriormente de la relevancia del envejecimiento, las líneas de investigación, cada laboratorio tiene al menos una línea que tiene que ver con envejecimiento, pero no, hay muchos otros campos también, ¿sí? Digamos que las ciencias del envejecimiento es lo que nos integra como entidad, pero es un programa, ustedes van a salir con conocimientos muy fuertes en estas disciplinas de la biología celular y molecular que pongo aquí, con un curso transversal que integra estas áreas, con sobre todo discusión de artículos y revisando proyectos de envejecimiento. Tenemos una serie de, esto lo pueden revisar cuando vean la convocatoria, pero asignaturas
adicionales, como que les van a servir para fomentar ciertas habilidades como escritura científica, presentación de sus avances, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces las tres áreas del CIE van a estar representadas por lo que siguen estas presentaciones. Nuestra investigación se centra en tres grandes áreas, lo pueden ver en la convocatoria. Tenemos una serie de grupos que trabajamos principalmente en estas bases biológicas, genéticas y celulares del envejecimiento. Listo aquí a los diferentes laboratorios que formamos esta área, lo pueden revisar, no me voy a detener. Tenemos aquí el día de hoy al doctor Sergio Campos, que les va, a manera de ejemplo, en una presentación muy breve, les va a platicar lo que hacen en su grupo de investigación. Tenemos otra área que se carga más a la parte de las patologías asociadas al envejecimiento, con un enfoque más fisiológico, obviamente centrado en estas bases moleculares y celulares, pero con una parte más fisiológica. Son distintos grupos de investigación de profesores del CIMBESTAB y personas comisionadas, y el doctor Leopoldo Santos nos va a hablar sobre inmunosenescencia el día de hoy y la investigación que hacen en su laboratorio. Y finalmente hay una parte fuerte del programa, bueno, del CIE y por lo tanto el programa, que aborda las bases neurobiológicas del envejecimiento, ¿sí? La neurobiología del envejecimiento. Aquí listo diferentes laboratorios que lo hacen desde la perspectiva muy química, en algunos casos hasta la parte de comportamiento, y la doctora Perla Moreno nos va a dar una presentación. Entonces, muy a grandes rasgos, esos son nuestros programas. Aquí les dejo otra vez fechas límites, lo más importante. Nuestros correos, Vanessa Flores es la persona indicada para resolver todas sus dudas. Yo también estoy ahí atento a lo que requieran, pero pues, escríbanle a Vanessa, sobre todo cuando entren a esta fase de registro del Ceneval y demás. Hay detalles técnicos que estamos encantados de apoyarles. Y por mi parte es todo, muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a, no vamos a dejar preguntas ahora. Quiero que las preguntas que tengan sobre el posgrado, hágansela a quienes van a tomar la palabra ahora. Podemos complementar aquí si queremos hacer la sesión un poquito más dinámica. Y me da mucho gusto presentarles al doctor Sergio Campos para hablar de su investigación. Pues igual, muchas gracias por asistir y por su interés en nuestro posgrado. Pues yo les voy a platicar un poquito sobre lo que hacemos en el laboratorio como ejemplo de esta gran área de bases celulares del envejecimiento que manejamos como parte de la línea de investigación del CIE. Entonces, para presentarles esta área, les voy a hablar un poquito de mi modelo de estudio, que ahorita se darán cuenta que pues es quizá una especie muy alternativa, pero ahorita van a ver por qué es interesante. Y pues quisiera empezar nada más haciéndolos reflexionar sobre el envejecimiento, porque lo podemos definir así de manera muy básica, como quizá la acumulación de daño que ocurre a través de nuestro periodo de vida, ¿no? Y en humanos, pues quizá es muy fácil para nosotros definir justamente cómo podemos observar esos cambios o esa acumulación de daño. O sea, es muy fácil para nosotros, por ejemplo, en esta foto, ver a estas tres diferentes personas y pues nosotros mismos categorizarlas por cuál es como de edad más avanzada o quién tiene pues quizá justamente algunos signos de envejecimiento, ¿no? O sea, pues vemos pues justamente que el cabello cano, que si nos empezamos a arrugar. Pero cuando hablamos de animales, ¿ustedes creen que a lo mejor sería igual de fácil? Quizá con los animales más cercanos, por ejemplo, que les pongo aquí, pues unas ratas, pues a lo mejor y puede ser que al ser mamíferos y que tengan cierto parentesco evolutivo más cercano que otros modelos que usamos en los laboratorios, a nosotros, pues presente algunos signos reconocibles, ¿no?, del envejecimiento. Pero luego, ¿qué tal otros bichos que trabajamos en los laboratorios también? Como por ejemplo, bueno, esta es una caricatura, ¿no?, de un Cenorhabditis elegans, un gusano redondo,
que se usa mucho en investigación genética y que de hecho se ha usado mucho también en investigación sobre envejecimiento, y muchos descubrimientos de hecho del envejecimiento se han hecho con la genética de este organismo. Sin embargo, pues ya no reconocemos tan fácil los signos del envejecimiento en estos gusanos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pues sí muy caricaturizado, pues tenemos ahí como que el gusano viejito con su bastón y así, pero pues realmente no sabemos bien cómo envejece cuando lo vemos nada más, ¿no? O sea, tenemos que hacer quizá algunas pruebas moleculares que de igual forma con otros organismos que son muy conocidos como bueno, si no reconocen es una drosófila, ¿no? De caricatura también, pero pues así viejita para justamente darnos la idea de que está envejeciendo, pero lo mismo pasa con modelos como drosófila, pero incluso qué tal, pues con una célula, digo, esto es una muy mala imagen de inteligencia artificial, mostrando supuestamente una célula viejita, ¿no? O sea, ese fue el prompt, y pues justamente, pues yo creo que la inteligencia artificial no sabía, bueno, pues como es una célula viejita, o sea, ¿qué le pongo? Unas mitocondrias así ya medio cuchas o algo así, pues, y entonces pues le puso una barba y un bastón y unos lentes, ¿no? Y entonces pues justo esto es nada más para darnos la idea de que nosotros como personas, como humanos y con nuestra percepción limitada que tenemos de las cosas, pues es muy difícil pensar en cómo vamos a modelar el envejecimiento en otros organismos que no son tan cercanos a nosotros, ¿no? Y eso que estos organismos son los que conocemos como organismos modelo, ¿no? Que conocemos más a nivel genético, genómico. Pero entonces, para precisamente estudiar el envejecimiento, pues ya contamos con algunas herramientas moleculares. Esta gráfica lo que está mostrando es una categorización de los signos característicos del envejecimiento hecha por López Otín en 2013 y que se ha seguido usando. Se han añadido algunos y algunos de repente se han asociado entre ellos y demás, pero básicamente podemos hablar de que estos procesos celulares básicos afectan al envejecimiento en humanos y también afectan a muchos otros organismos, ¿no? Y por ejemplo aquí nada más, por mencionar algunos, tenemos pérdida de células troncales, que pues son las células que pueden conservar cierta multipotencialidad y que se usarían para justamente recuperar tejidos, órganos dañados. Pues tenemos cosas como erosión de los telómeros, que pues también es algo que siempre es muy sonado cuando se habla de envejecimiento y pues este también es un signo característico, o sea, a nivel molecular. Tenemos problemas también con disfunción mitocondrial, aparición de la senescencia celular, y todo esto va contribuyendo con el envejecimiento de forma pues multifactorial, ¿no? O sea, el envejecimiento a fin de cuentas es un fenotipo complejo. Pero y entonces estos organismos de los que hablábamos, precisamente pues cómo envejecen en relación ahora sí a estos marcadores moleculares, ¿no? De estos signos característicos del envejecimiento. Habría que destacar que quizá no todos los organismos, aquí en esta diapositiva, envejecen de la misma forma y quizá no todos muestran precisamente las mismas marcas moleculares del envejecimiento, ¿no? De hecho, pues puede haber animales como estos que les presento aquí, que son extremadamente longevos y que quizá incluso no presenten algunos de esos signos característicos del envejecimiento de forma típica, o que incluso tengan mecanismos que los protegen en contra de ese daño acumulado en sus células, tejidos y órganos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al ratupín, que es un roedor que ahorita en laboratorios se ha visto una esperanza de vida máxima de 40 años, pero pues en el sentido de que solamente se han estado observando, monitoreando por 40 años, o sea, realmente no se sabe cuánto más pueden vivir. Este es el tiburón del Ártico de Groenlandia y se estima por, de hecho, dataciones de carbono 14 de células vivas dentro de algunos de estos individuos que indican que esos individuos tienen unos 800 años. Entonces, pues tampoco sabemos cuánto viven. Y bueno, y estas, pues las famosas tortugas de Galápagos, que pues también sabemos que pueden vivir a veces hasta 200 años, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos moleculares presentan que los protegen en contra del envejecimiento? Eso es la parte que a mí siempre me ha interesado de este campo, pero nosotros en el laboratorio lo estamos abordando a través del estudio de un animal un poquito todavía más raro, más alternativo. Esta es Hydra vulgaris. Es un idiario, que es un grupo de animales que se encuentra en la base de la filogenia animal,
De hecho, el grupo de nidiarios es hermano del grupo de bilateria donde nos encontramos nosotros, y que además los bilaterios, pues es donde se observa realmente una divergencia muy grande en los planes corporales, ¿no? Mientras que los organismos que están en la base de la filogenia tienen anatomías más simples. De hecho, aquí vemos uno de los parientes quizá más conocidos de la hidra, las medusas de mar, que también son nidiarios. Pues estos organismos, los nidiarios, aparentemente muestran también una inmortalidad virtual, en el sentido de que pues no lo hemos podido monitorear de cerca, así de verdad, pero al menos los años de estudio que llevamos en laboratorio nos indican que estos organismos no presentan realmente una tasa de mortalidad asociada a un deterioro fisiológico, o sea, no muestran ningún signo característico del envejecimiento. Por eso les digo, son virtualmente inmortales. Otra característica muy importante de Hydra vulgaris en este caso es que es capaz de regenerar su cuerpo completo ante cualquier tipo de lesión, y también justo con el desgaste natural diario de pérdida de células, pues ocurre una regeneración constante de sus tejidos, ¿no? Sin embargo, algo muy interesante que nosotros también estudiamos en el laboratorio es que hay especies del mismo género de Hydra, como Hydra oligactis, que está aquí detallada en estas fotografías, resulta que no muestra siempre esta virtual inmortalidad. O sea, aquí lo que estamos viendo, de hecho, son las fotografías de unas Hydras oligactis que han sido inducidas para reproducirse sexualmente. Esto lo hacemos poniéndolas a 10 Celsius. Y lo que ocurre es que producen gónadas sexuales a esta temperatura. Una vez que las producen, entonces experimentan un deterioro fisiológico que pues lleva a su muerte, básicamente. Entonces, algo de lo que queremos precisamente indagar es si esta curva de muerte que vemos en Hydra oligactis presenta también pues marcas moleculares asociadas al envejecimiento, ¿no? Algo de lo que ya se sabía, de hecho, es que precisamente sus miofibrillas se desorganizan justamente con el paso del tiempo después de haber sido inducida la reproducción sexual, y pues esto en ese trabajo pues indicaban que a lo mejor era como un símil de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que nosotros experimentamos durante el envejecimiento, ¿no? Entonces, en parte nosotros justo queremos contestar pues cómo envejecen, pero a nivel molecular, estas hidras, esta especie de hidra en particular. Entonces, una estudiante en laboratorio, Joana, estudiante de maestría, de hecho lo primero que llegó a hacer es una curva de muerte y empatarla también con el porcentaje de gónadas sexuales que veía en las hidras, ¿no? Y entonces pues las ponía a 10 grados, aquí vemos en rojo cómo precisamente la cantidad de gónadas va incrementando con el paso de los días en esta temperatura, y en azul vemos la supervivencia. Entonces vemos que después de que casi el 100% de los animales ya está diferenciado sexualmente, entonces empiezan a decaer, ¿no? Y empiezan pues a morir. Y entonces parte de lo que quiere investigar Joana pues es precisamente pues cómo empiezan a morir, ¿no? A través de qué procesos celulares. Y entonces aquí vemos algunos de los signos del envejecimiento que queremos precisamente caracterizar en el laboratorio. Ahorita Joana se está centrando en la acumulación de células senescentes. Esto lo hace a través de marcadores de la actividad de una enzima beta-galactosidasa que se presenta como enriquecida en precisamente células que están en este proceso de senescencia. Pero también hay otros que queremos estudiar pronto, como disfunción mitocondrial, erosión de los telómeros y pérdidas de las células troncales. Y de hecho, y también justamente lo que está investigando ahorita Joana es cómo un fármaco antienvejecimiento como la rapamicina, esta es una molécula que ya se sabe que incrementa la esperanza de vida de muchos animales, cómo pudiera alterar estos signos característicos del envejecimiento en Hydra oligactis. Y algo de lo que ha visto ya, por ejemplo, estas son imágenes de microscopía confocal, precisamente de acumulación de células senescentes, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes días después de la transferencia al frío, y vemos precisamente cómo se empieza a ver este marcador que es verde de la beta-galactosidasa. Aquí en azul vemos nada más un marcador de los núcleos de las células, y entonces vemos cómo justamente este verde como que empieza a aumentar con el paso del tiempo. Aquí lo vemos, aquí lo vemos graficado, y vemos que es muy evidente que al día 41 después de la transferencia a frío, pues las células senescentes están acumuladas de manera muy importante, ¿no?
Y bueno, entonces también tenemos otros proyectos asociados a la regeneración, como les decía, Hydra vulgaris es altamente regenerativa. Sin embargo, Hydra oligactis, de hecho, no es tan regenerativa. Puede regenerar su cabeza muy bien a temperatura ambiente cuando no está inducida la reproducción sexual. Sin embargo, no regenera su pie. Entonces, desde ahí ya vemos que tiene como que algunos problemitas a comparación de Hydra vulgaris, o sea, como que no tiene todas estas capacidades regenerativas e inmortales de vulgaris. Y entonces, algo que también ya se sabía más o menos es que precisamente al cortar aquí las cabezas en temperatura ambiente, pues tenemos una recuperación normal. Pero aquí lo que está estudiando Leonardo en el laboratorio, en su proyecto de doctorado, es que una vez que se hace la transferencia a frío y se empieza a inducir la reproducción sexual, entonces se pierde esta capacidad regenerativa. Esto es nada más regeneración de la cabeza, como les comentaba, que es lo que sí hace oligactis. Pero si le pone un fármaco antienvejecimiento, justamente la rapamicina, entonces pues ya observa que estas capacidades se mantienen, ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que seguramente la rapamicina pues evita algún cambio molecular que es quizá algo relacionado con células troncales, eso no lo sabemos, pero es precisamente algo de lo que queremos indagar, y entonces mantiene la capacidad regenerativa del animal por más tiempo. Y entonces precisamente para indagar estos mecanismos de mantenimiento de la capacidad regenerativa, Leonardo, que no les comenté esta parte muy importante, que con esta espada corta las hidras y por eso aquí están descabezadas. Pero no es cierto, tiene mucha habilidad él con su espada, pero no se puede hacer con una espada, son unos animales chiquitos. Para quienes vayan al laboratorio a visitarlos, pues van a ver que pues sí, son unos animales muy curiosos, pero son unos animales súper pequeñitos. Entonces aquí lo que estoy mostrando es parte del diseño experimental de Leonardo, en el que lo que va a hacer es una transcriptómica de precisamente unas hidras oligactis que va a bisectar y después se va a quedar con el tejido adyacente a la herida después de varios tiempos de la bisección, y esto lo vamos a hacer pues en frío y a temperatura ambiente y con y sin rapamicina, para precisamente evaluar a través del transcriptoma pues qué genes está promoviendo la rapamicina o incluso inhibiendo para que se mantenga el potencial regenerativo, ¿no?, con el tiempo. Y rápidamente les quiero presentar también otro proyecto que es un poquito más de genómica comparativa, que es otra cosa que hacemos en el laboratorio también. Entonces, nada más para presentarles esto, les quiero decir un poquito sobre el proceso de respuesta a una lesión en hidra y de precisamente cómo lleva a la regeneración, y que tiene que ver mucho con cómo ocurre también en animales como mamíferos y demás, y que esto tiene que ver también con otros procesos como la inflamación. Entonces, por ejemplo, después de una herida hay una liberación de calcio y de especies reactivas de oxígeno. Esto activa a la vía de ERK1, fosforila ERK1 a factores de transcripción tipo BCIP, y que estos a su vez promueven la transcripción de ligandos de la vía Wnt, que es muy importante en la regeneración en todos los animales prácticamente. Y después de esto pues hay la expresión de genes de pre-patterning o de desarrollo de la cabeza, ¿no? Y entonces pues se sabe que precisamente a través de estas vías se puede promover pues ya sea una inflamación aguda o una inflamación crónica a través de precisamente pues liberaciones de calcio y ROS y la activación de ERK1. Porque les digo, esto ocurre también en lesiones físicas, así mecánicas en humanos, en otros mamíferos. Pero entonces lo que nosotros queríamos saber, bueno, si esto puede ocurrir en hidra, también puede ocurrir la inflamación crónica o es nada más justo esta inflamación aguda que lleva a la regeneración. Entonces, bueno, justo tenía esta otra alternativa que es la inflamación crónica. No sabemos si esto ocurre, y la inflamación crónica está muy relacionada también con envejecimiento, seguramente les hablarán ahorita sobre eso. Pero entonces, para hacer eso, el doctor Daniel en laboratorio, y junto con Joana, que ya les había platicado también un poco de su trabajo, y en colaboración con la doctora Araxi Urrutia en la UNAM, están probando diferentes listas de genes
de los procesos de inflammaging o inflammation senescence y otras relacionadas pues a inflamación y envejecimiento en general, para ver qué genes tiene la hidra y en realidad pues también qué genes presentan diferentes animales a lo largo de una filogenia. Y entonces aquí vemos de hecho nada más como una especie de proporción de genes en estas listas y genes aquí en hidra, estos que están en morado, y de cuántos tiene, y aquí lo vemos como fracción, y entonces vemos que por ejemplo cuando probamos genes que son housekeeping, o sea que todos los animales usan para su fisiología básica, su metabolismo, pues sí tiene prácticamente todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de inflammaging, pues ya no tiene todos los genes, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento habrá ocurrido como una expansión de familias durante la evolución en otros animales, y es algo de lo que queremos indagar después. Aquí vemos nada más de otra forma, precisamente estos ortólogos, cómo se están comportando en cuanto a la presencia o ausencia a lo largo de esta filogenia representada aquí con estos animales. Y aquí vemos en rojo a hidra, y vemos que precisamente muchos de estos genes que pues precisamente está como vacías las celdas, pues les faltan, ¿no? Y entonces vamos a analizar después cómo ha sido la historia de la expansión de familias de estos genes para precisamente saber cómo se armó este proceso de inflammaging en animales. Entonces, como mensaje final, nada más les quiero decir pues que nosotros estudiamos básicamente a Hydroligactis como sistema para evaluar o caracterizar esta relación que hay entre el proceso regenerativo y la longevidad. Y que pues esto lo hacemos con técnicas de biología celular, transcriptómica y genómica comparativa. Entonces, pues nada más quiero agradecer al grupo que todos han participado. Aquí están todos los miembros del grupo actuales, y pues nada más pues también agradecer a CECITI por el apoyo y a la UNAM por la colaboración con la doctora Araxi. Entonces, pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos tiempo para un par de preguntas. También quienes nos están siguiendo transmisión en línea pueden ahí escribir sus preguntas, y creo que hay manera, no sé si Perla andas por aquí, creo que puedes verlas y nos las compartes. ¿Alguna pregunta para el doctor Campos sobre su investigación? ¿Todo quedó muy claro? ¿Les hacemos un examen? Claro. Sobre el programa en general podemos entrar en detalles también. Hagámoslo un poquito más dinámico. Adelante. Hola, buenas tardes, doctor Campos. Una pregunta, ¿han visto o tienen estudios relacionados con los demás animales, como tortuga o animal, o tiburón? Justo dices, o sea, en estos modelos así hiperlongevos, bueno, nosotros pues no estamos ahorita estudiando otros modelos, estamos interesados en después tener otros modelos en el laboratorio, precisamente modelos alternativos que presenten mecanismos como antienvejecimiento importantes, pero en el caso de este tiburón no ha sido muy estudiado, digo, es muy difícil precisamente pues conseguir muestras y todo, no están en cautiverio, no hay individuos que mantengan en algún acuario o algo así. En el caso del ratupín, de hecho, sí ha sido más estudiado en laboratorio, y sí se sabe que tienen mecanismos antioxidantes, por ejemplo, muy importantes, y pues también que la regulación de la comunicación intercelular es muy distinta que en otros mamíferos, y que eso quizá también tenga que ver con la falta de bolsillos de células senescentes en sus tejidos, o sea, básicamente no las presentan. De hecho, no presentan cáncer ni muchas otras enfermedades asociadas al envejecimiento normalmente en animales, ¿no? Y sí, pues sí se están estudiando a nivel molecular. En el caso de tortugas, pues tengo entendido que pues más o menos como con los tiburones, pues es como difícil estudiarlas por cuestiones bioéticas, o sea, están protegidas y demás, y entonces no hay muchos estudios moleculares. Gracias. Y este fenómeno nos muestra de nuevo cómo el envejecimiento finalmente es un fenómeno inherente de la biología. ¿Sí? En la biología todo está conservado y todo es diverso, y creo que hemos visto un excelente ejemplo aquí de cómo el envejecimiento cumple con esas reglas también, de ser un fenómeno molecularmente conservado, pero también muy diverso, con estas longevidades
en ocasiones extremas. Última pregunta. Tenemos el área de bases biológicas del envejecimiento. Hay grupos que investigamos también genética humana, bioquímica de la estabilidad genómica, epigenética y epigenómica, biología de sistemas y genómica del envejecimiento, otra vez muy desde sus bases celulares y bioquímicas sobre todo. ¿Alguien más? Bueno, le damos las gracias al doctor Sergio Campos por su presentación de nuevo. Y vamos a movernos a la otra área de investigación que cultivamos en el CIE, que tiene que ver con las bases fisiológicas, o sea, ya más hablando de organismos, las bases fisiológicas y las patologías asociadas al envejecimiento. Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Leopoldo Santos, que nos va a hablar de la investigación de su grupo. Muy buenas tardes. Antes de que apaguen la luz, ¿cuántos de ustedes tienen más de 60 años? Oh, bueno. ¿Cuántos de sus padres tienen más de 60 años? Okay. ¿Y cuántos de ustedes tienen abuelos, todavía vivos por supuesto, de más de 60 años? Ok. ¿De que están enfermos sus abuelitos? Diabetes, hipertensión, o sea, las enfermedades que justamente que marcaba el doctor Alex al inicio de la presentación, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que nos interesa precisamente en estudiar. El CIE no estudia longevidad para hacer que vivamos más tiempo. Lo que queremos es vivir con mejor estado de salud, con más salud. O sea, el tiempo que nos toque vivir, lo queremos vivir con más salud. El otro aspecto que es importante es que hasta los años 40 aproximadamente, si ustedes analizan o revisan las estadísticas del INEGI, podrán ver que el promedio de vida del mexicano hasta los años 40 era de aproximadamente 40-45 años. Entonces, en menos de 100 años, nuestra población ha pasado, si revisan los datos actuales del INEGI, el promedio de vida en este momento en México para los mexicanos es de 74 años, 72 años para los hombres, 76 años para las mujeres. O sea, el promedio es de 74 años. Esto se ha duplicado prácticamente la expectativa de vida de los mexicanos. Aún, vamos, con todos los problemas que tenemos, por supuesto, en el país. ¿Cuáles son los factores que han influido en este incremento en la longevidad? Pues fundamentalmente son tres. Uno es agua limpia, agua potable. El otro es el uso de antibióticos. Ustedes saben que los antibióticos se descubrieron en los años 30, pero se empezaron a utilizar hasta los años 40. Y otro muy importante es la vacunación. O sea, la vacunación que va justamente a educar a nuestro sistema inmunológico. Y ese es justamente uno de los aspectos que quiero platicarles esta tarde. Si me dan la primera, la segunda, perdón, yo tengo el control, se me olvida. Esta es una estadística, Alex nos mostraba las estadísticas, una estadística en Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, esta es una estadística del INEGI. Esto es de que nos morimos los mexicanos en el 2023, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Y, perdón, ¿de qué nos enfermamos? Si nos enfermamos de infecciones, seguimos padeciendo infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, etcétera. Entonces, si ustedes ven, hay una gran cantidad de infecciones por las cuales nos enfermamos. Pero también la hipertensión arterial, la obesidad. Somos el país de gordos, desafortunadamente. Somos el país con algo que es trágico, con el número de niños obesos más grandes en el planeta. Y esto está relacionado directamente con lo que consumimos. Y estos son condicionantes, por supuesto, para la diabetes, para la hipertensión, etcétera. Ahora, ¿de qué nos morimos los mexicanos? Nuevamente, la estadística del INEGI del 2024, de acuerdo a esa estadística, nos morimos fundamentalmente de influenza, neumonía, tumores malignos y diabetes mellitus. De hecho, hay un proverbio, un dicho muy
común entre los mexicanos, que dice que llega febrero y es el desviejadero. ¿Por qué? Justamente porque las personas mayores padecen en buena medida enfermedades del tracto respiratorio y dentro de eso influenza es muy importante. Y la vacunación, que hoy logró disminuir importantemente la casuística, pues no ha logrado erradicarla porque la vacuna no es 100% eficiente. Entonces, por lo mismo nos interesa estudiar cómo se deteriora el sistema inmunológico en los humanos. Los modelos que nosotros utilizamos en el laboratorio son fundamentalmente ratón, porque es el modelo que utilizan predominantemente los inmunólogos, y si la jefa nos da permiso, humanos, porque en humanos es justamente donde empezamos a ver estos aspectos que son relevantes para la salud humana. Entonces, nos interesa estudiar la inmunología en su relación con las enfermedades infecciosas, en su relación con la respuesta a vacunas. Sabemos que la respuesta a vacunas en general en las personas ancianas es de menor calidad, como vamos a ver más adelante, y vamos a analizar los diferentes componentes de la respuesta inmunológica. Los componentes que constituyen la respuesta inmunológica los dividimos con fines puramente didácticos, en realidad esta división no existe, en aquellos mecanismos de inmunidad innata, estos aquellos mecanismos en los cuales hay una respuesta inmediata prácticamente en contra de una agresión por algún patógeno, y en estos participan fundamentalmente las barreras de la infección, la piel y las mucosas. Por ejemplo, sabemos que en las personas mayores hay un adelgazamiento de la epidermis, hay una pérdida de colágeno, y esto hace que la piel sea mucho más lábil, mucho más susceptible a rupturas, por ejemplo, que son condicionantes de las infecciones. Igual hay un deterioro importante en las mucosas, lo cual permite que las infecciones, particularmente infecciones respiratorias en las personas adultas mayores, sean mucho más abundantes. Hay una disminución en la actividad de macrófagos y neutrófilos. Estas son células fagocíticas. La función de estas células es tragarse prácticamente a los microorganismos que nos invaden y destruirlos. Entonces hay una menor capacidad de fagocitosis, y aun cuando estos microorganismos son fagocitados, los mecanismos de destrucción, los mecanismos bioquímicos de destrucción están alterados. Hay una menor capacidad de las células asesinas naturales. Estas células NK son linfocitos que su función es reconocer células tumorales y células infectadas por virus. Entonces, si hay una capacidad disminuida de las células NK, esto provoca un incremento precisamente en la casuística del cáncer. Las células dendríticas y el sistema de complemento son dos elementos importantes. Estas, en el caso del reconocimiento de moléculas extrañas, de patógenos, por ejemplo, de células tumorales, y estas células son muy importantes porque son las que van a educar al otro componente de la respuesta inmunológica, al componente adaptativo o al componente que surge algunos días o semanas después de que hubo una inducción de la respuesta inmunológica. Y el sistema de complementos es una serie de proteínas, son alrededor de 30 proteínas, que están involucradas no solamente en promover la destrucción de patógenos, sino además en generar una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad adaptativa? La inmunidad adaptativa es un tipo de respuesta o de inmunidad o un mecanismo de protección que es extraordinariamente específico. Es quizá uno de los sistemas biológicos más eficientes y más específicos que existe, en el cual podemos reconocer prácticamente cualquier patógeno que existió, patógenos que existen actualmente, e incluso reconocer patógenos que todavía no existen. Entonces tenemos esa capacidad prácticamente infinita de reconocimiento de moléculas a través de dos células muy importantes en ello, que son las células T y las células B. Las células T derivan su nombre porque son linfocitos que maduran en un órgano linfoide que conocemos como timo. Ahorita vamos a ver una fotografía de un timo. Entonces sabemos que en el timo estas células se originan en la médula ósea, van al timo a educarse y ahí aprenden a reconocer antígenos
y aprenden a reconocer lo que soy yo, lo que es propio, mis propios antígenos, mis propias moléculas y aquello que es extraño. Esto es patógeno, células alteradas, células cancerosas, etc. Y las células B derivan su nombre porque maduran en la médula ósea. Y en inglés, médula ósea se escribe bone marrow, de bone, de hueso, por eso el nombre de células B. Entonces, veamos el ejemplo de un timo. Este es un timo. Aquí en este timo reconocemos dos regiones en el timo, la corteza y la médula. Entonces las células que recién salen de la médula ósea llegan a la corteza, aquí empiezan su proceso de educación y después son seleccionadas en la médula y ya que acaban su educación salen con el título de linfocitos T y ya pueden ejercer profesionalmente lo que saben hacer. Pero ese es el timo de una persona joven, de un niño, de hecho. Y ese es el timo de una persona mayor aproximadamente 40 años. El problema con el timo es que es un órgano que alcanza su maduración y alcanza su máximo potencial alrededor de la adolescencia. Y a partir de los 20 años, el timo empieza a involucionar. Empezamos a perder estructura tímica. Entonces empezamos a ver que el timo se atrofia, es invadido por adipocitos, se vuelve un timo grasoso y la escuela en la cual se educaban los linfocitos pues tiende a desaparecer. Entonces no se educan nuevos linfocitos T. Entonces conforme van pasando los años vamos perdiendo esa posibilidad de educar nuevos linfocitos contra los patógenos que están apareciendo constantemente en la naturaleza de nuestro entorno. ¿Esto qué causa? Pues va a causar justamente un decremento en la función de las células, hay menos células nuevas y tendemos a acumular precisamente un deterioro en la capacidad de respuesta en contra de las infecciones por virus, en contra de las células tumorales, en contra de patógenos intracelulares y estas células además ayudan a los linfocitos B en la producción de anticuerpos. Otro componente importante que por cierto estamos celebrando este año en las sociedades de inmunología alrededor del mundo fue el descubrimiento de unas células T que las llamamos T reguladoras. Estas células T se encargan de modular, de hacer que el sistema inmunológico funcione de forma adecuada. El año pasado el premio Nobel se obtuvo precisamente por el reconocimiento de estas células T, particularmente por los trabajos de Simon Sakaguchi, que llevaba más de 30 años trabajando con esta población celular, y esta población celular es fundamental, por ejemplo, en la respuesta en contra de las células tumorales, en contra del cáncer, en la respuesta en enfermedades autoinmunes. Bueno, sabemos que hay un deterioro de las células T-Rex, de las células T reguladoras, precisamente durante el proceso de envejecimiento. Y todo esto, ¿qué va a causar? Pues va a causar justamente, si hay una menor función de estas células, va a causar que las células cancerosas puedan promover un crecimiento y los fenómenos de autoinmunidad, esos fenómenos de respuesta de nuestro sistema inmunológico contra nuestros propios componentes se detonan y aparecen con mayor frecuencia. Por ejemplo, la artritis reumatoide es una enfermedad típica de viejitos. Mi abuelita tenía reumas y seguramente las abuelitas de muchos de ustedes o sus abuelitos tienen reumas. Eso no es otra cosa más que una manifestación de un fenómeno autoinmune. Esto es un fenómeno de reconocimiento de los propios componentes que va dañando el hueso y que va dañando las articulaciones. ¿Qué pasa con las células B? Las células B son encargadas de producir los anticuerpos y esta es una médula ósea de un niño de 5 años, un humano de 5 años y de una persona de 60 años. Vemos exactamente lo mismo. Las células B se educan, aprenden a reconocer los antígenos precisamente durante esta educación, esta maduración en la médula ósea. Entonces, la médula ósea se deteriora con los años. La médula ósea es el tuetanito, el tuétano que se encuentra en la parte interna de los huesos largos. Es la escuela donde se están educando a las células B, además de que se están produciendo, obviamente, muchos otros tipos celulares. Entonces, vemos que esos colegios de linfocitos B se disminuyen. Entonces, por lo tanto, hay menos aporte de nuevas células B para el reconocimiento de antígenos y por lo tanto hay un deterioro de la capacidad de la respuesta inmunológica humoral o producida por anticuerpos en esos individuos.
¿Esto qué provoca? Pues provoca precisamente que las enfermedades que son contenidas por un lado por los anticuerpos, como son las enfermedades virales o las enfermedades bacterianas, sean más abundantes en las personas adultas mayores. De hecho sabemos, todos lo vivimos desafortunadamente, que el mayor número de muertes durante la pandemia de COVID fueron personas adultas mayores. Y por supuesto también personas que padecían comorbilidades como diabetes mellitus o como hipertensión. Influenza, que es una enfermedad que tenemos año con año, de manera cíclica, también es mucho más grave generalmente en personas adultas mayores. El otro aspecto es que los anticuerpos que producen estos linfocitos B están regulados o están supervisados por las células T reguladoras. Entonces, si las células T reguladoras no funcionan adecuadamente, empezamos a producir anticuerpos contra nuestros propios antígenos, contra nuestros propios componentes, y esos anticuerpos atacan a estas células, y este es uno de los factores que vemos muy claramente en el caso de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es un fenómeno en el cual nuestros anticuerpos se vuelven contra nosotros mismos y van dañando, van deteriorando tanto el hueso como la articulación. Entonces, el otro aspecto que es también relevante y que tiene que ver con las T-Rex, con las células T reguladoras y con este deterioro de la respuesta inmunológica, es que durante este deterioro hay una pérdida de la regulación. Entonces ocurre que en una respuesta inmunológica que normalmente se está autocontenida por el reconocimiento del antígeno, de repente se sale de control y las células inmunológicas empiezan a producir más componentes que van a causar inflamación. Y estos componentes que causan inflamación es uno de los detonantes más importantes, yo diría que es el detonante más importante del envejecimiento. O sea, para un inmunólogo, envejecimiento significa una inflamación descontrolada. Entonces, no podemos entender envejecimiento si no entendemos inflamación. Y la inflamación se vuelve un aspecto central de la respuesta inmunológica. Entonces, la inflamación, sabemos que es un fenómeno crónico en el envejecimiento. Las personas adultas mayores padecemos, digo, todos los días yo me levanto con reumas. Entonces, seguramente están inflamadas mis articulaciones porque tengo una respuesta inmunológica que está fuera de control. Entonces, esto además viene aderezado, viene estimulado, viene promovido por la propia senescencia celular. ¿Qué es la senescencia celular? Pues es cuando nuestras células dejan de proliferar, ya no se dividen, pero no se mueren tampoco. Entonces están estorbando. Estas células están produciendo una serie de moléculas, de sustancias que conocemos como fenotipo secretor asociado a senescencia, y estas moléculas, las ASP, tienen la desventura de estar estimulando nuestro sistema inmunológico para que haya más inflamación. Entonces tenemos un fenotipo de inflamación constantemente, y esto está estimulando constantemente al sistema inmunológico, y esto permite que las infecciones, una infección que podría estar autorregulada, se vea suplementada por este fenotipo senescente, que va a promover una inflamación mucho más severa. Y esta es justamente una de las razones por las cuales las personas adultas mayores padecen con mayor gravedad justamente las infecciones, porque generalmente responden con un fenotipo inflamatorio en contra de la infección, pero este fenotipo inflamatorio se incrementa adicionalmente precisamente por la presencia de estas moléculas SASP, de este fenotipo secretor asociado a senescencia. Entonces, y si además de esto le sumamos las comorbilidades, sabemos que las comorbilidades hacen un círculo vicioso que incrementan justamente aún más este fenotipo inflamatorio. Entonces hay más inflamación en las personas adultas mayores. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues hay una mayor susceptibilidad a las infecciones. Inflamación, la inflamación es el detonante más importante del cáncer. O sea, el cáncer se inicia precisamente con una respuesta inflamatoria, a veces subclínica, a veces que no la percibimos, pero por ejemplo, un intestino inflamado invariablemente va a terminar en cáncer de colon, por ejemplo, cáncer de intestino. Una respuesta inmunológica desregulada promueve la aparición de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son más
abundantes en las personas mayores. Y la respuesta a vacunas, desafortunadamente, como decíamos, es menos eficiente. ¿Qué promueve esto? Bueno, Sergio al inicio de la charla nos platicaba ya de algunas marcas importantes o características importantes del envejecimiento, no voy a entrar en detalle, pero todas estas marcas del envejecimiento impactan a las células de la respuesta inmunológica y las hacen menos eficientes. ¿Cuáles son las estrategias que podemos nosotros promover o proponer? Pues actividad física, dieta saludable. Esto es casi imposible en México. Somos comedores de dietas altas en grasa y alimentos ultraprocesados, justamente por eso tenemos este problema de obesidad. Manejo de estrés, imposible en academia. En academia vivimos en estrés todo el tiempo. Sueño y relajación. ¿Qué es eso? O sea, yo tiene siglos que no sé qué es el sueño. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones farmacológicas se pueden hacer? Bueno, inmunomoduladores. Sergio les mencionaba la rapamicina. Curiosamente, la rapamicina es un inmunomodulador, es inmunosupresor. De hecho, en dosis más altas lo utilizamos para suprimir la respuesta inmunológica. Entonces, el mecanismo es complejo, no voy a detallárselos, pero impacta de manera muy importante a las células de la respuesta inmunológica. Entonces, uno de los efectos, digamos, directos de la rapamicina en disminuir precisamente el deterioro o el ralentizar el envejecimiento es precisamente una disminución en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmunológica. Los senolíticos, pues, que nos ayudan a eliminar células senescentes y estrategias de vacunación que se sabe que también incrementan de manera muy importante no solamente la respuesta inmunológica. Por ejemplo, hay estudios epidemiológicos muy recientes donde han demostrado que el vacunarse contra herpes disminuye importantemente o ralentiza la aparición de Alzheimer. O sea, el sistema inmunológico nuevamente entrando en acción en un campo donde hace algunos años no se conocía. Hay otro tipo de estrategias, esta es una que en particular me gustaría estudiar, digo me gustaría porque no la hemos iniciado, pero se demostró, por ejemplo, que tratando a ratones o bloqueando la expresión de interleucina 11, esta es una citocina proinflamatoria, se puede disminuir el envejecimiento de ratones. En esto no hay prácticamente nada en humanos. Entonces, ¿qué terapias emergentes hay? Pues medicina regenerativa, terapias genómicas y epigenéticas, modulación del microbioma. No les hablo de microbioma, pero es otro de los aspectos que sé que los colegas del CIE también están estudiando. O sea, Sergio ya les habló de los estudios genómicos y epigenéticos. Hay también estudios de medicina regenerativa. Entonces, creo que todas esas terapias podrán en algún momento dado, insisto, no incrementar la longevidad, pero así hacer que los años que vivimos los vivamos con con mejor salud. Creo que me puedo brincar esta última. ¿Cuáles serían los desafíos que tenemos como investigadores o que tenemos en el CIE? Pues es la identificación de biomarcadores para la detección precoz del envejecimiento, el desarrollo de intervenciones personalizadas, la medicina personalizada es la medicina del siglo XXI, y explorar el papel de tecnologías emergentes justamente para moldear, para entender mejor el envejecimiento y el deterioro de la respuesta inmunológica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Leopoldo Santos. Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien quiere ahondar en este fascinante tema del deterioro del sistema inmune. Y si no podemos platicar después, ahí visiten mi laboratorio. Sí, tenemos por aquí, están los compañeros que nos van a apoyar con las visitas guiadas, pero si alguien de ustedes tiene interés en visitar alguno de los laboratorios que no están en la lista, coméntenles y podemos tratar de encontrar un hueco para eso. ¿Pregunta? Sí, adelante, compañero. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Por ejemplo, en la población adulta, aparte del manejo de estrés, ¿se ha visto cómo se puede manejar la depresión que sufren los adultos y cómo se ve afectado en el sistema inmune?
Quizá Perla te pueda platicar en la siguiente charla cómo se da ese manejo. Se puede dar a través de medicamentos, pero interesantemente se ha visto que la manipulación del microbioma también puede impactar interesantemente de manera notable el estado de ánimo de las personas. ¿Por qué? Porque se han encontrado algunos metabolitos producidos por nuestro microbioma que favorecen el bienestar del organismo. Tenemos bacterias que sintetizan serotonina, o que manipulan algunos medicamentos, por ejemplo. O sea, microbioma yo diría que es la gran revolución del siglo XXI. Hay mucho todavía para aprender. Gracias. Muy bien, les invito a que revisen las diferentes líneas, es una de las líneas más activas que tenemos en el CIE, más temas sobre inflamación, sobre epigenética de células troncales, en retina, en músculo esquelético, trabajos en genómica de diabetes, y por mencionar solo algunos, se me escapan otros. Agradecemos mucho al doctor Santos su presentación. Y vamos a cerrar esta sesión presentándoles uno de nuestros laboratorios dedicados a la neurobiología del envejecimiento. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Perla Moreno, que nos va a presentar el trabajo, el área en la que están interesadas y el trabajo en su laboratorio. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí todavía. Se escucha bien, ¿verdad? Un poco con eco. Y ya, bueno, sé que estamos a punto de, falta otra presentación de Irapuato y pronto la comida, entonces, para que nos esperemos, lo que les quiero contar hoy es, presentarles la foto que pueden ver en persona sobre el CIE, y también quiero que sigan este QR si tienen oportunidad. Es una animación que prepararon dos de nuestros estudiantes de la primera generación del CIE, Joana Ortiz y Damián Romero, en la que pueden ver todos los laboratorios del CIE, quién está, las líneas de investigación, en dónde están ubicados físicamente. Está muy divertido, entonces ahí pueden conocernos mejor. Y bueno, yo estoy en el CIE desde hace 3 años, un poco más, y estoy en la parte de neurobiología de la memoria. Les quiero contar qué es lo que nos interesa estudiar en mi laboratorio. Y bueno, es la parte de neurobiología del envejecimiento, y en específico, en el laboratorio estudiamos cómo cambia el cerebro cuando envejecemos. Pero buscamos entender los mecanismos por los que el cerebro aprende y forma memorias. Esa es una de las preguntas básicas de neurociencias que hay. Y luego, cómo estos procesos se adaptan o fallan cuando envejecemos. Esas son las preguntas con las que guío el laboratorio de resiliencia cognitiva que está a mi cargo. Y bueno, quiero contarles qué se sabe, ¿no? Para eso quiero empezar a hablar sobre qué es memoria. Y bueno, un ejemplo, yo creo que es un ejemplo potente para poder introducirles a qué es la memoria, que no solamente es la capacidad de almacenar información, y es una capacidad del cerebro, sino es la capacidad de generar continuidad en nuestras vidas, ¿no? Basta a veces con percibir un olor, un perfume de alguien conocido, el olor a la tierra mojada, un café, el olor de las páginas de un libro que leímos hace tiempo, o el olor de nuestra mascota, de nuestra pareja, para que de pronto nos transportemos a un instante en el que no estamos en ese momento, ¿no? Incluso podemos recordar las personas que éramos en el momento en el que percibimos ese olor. Esa es la memoria, es la capacidad de generar continuidad a nuestras experiencias. Gracias a esta capacidad que emerge de nuestro cerebro, podemos no solamente definir quiénes somos, ser individuos, sino también esto afecta cómo seremos en el futuro, porque las experiencias que hemos tenido en el pasado definen qué tan abiertos estamos para experimentar cosas nuevas, por ejemplo, o no, entre varios ejemplos que podríamos decir. Y bueno, esto me parece importante decirles porque asociado al envejecimiento y en el envejecimiento se encuentran, estos casos en los que desafortunadamente
algunas personas tienen algún tipo de demencia o amnesias, y es una terrible situación, como en la enfermedad de Alzheimer, una de las principales enfermedades, bueno, una de las principales causas de demencia en las personas, en las que no solamente pierden la habilidad de almacenar información, ¿no?, sino que al final una consecuencia terrible es que pierden la capacidad de ser ellos mismos, de recordar las experiencias y emociones que forman su individualidad. Y bueno, eso se ha estudiado, se estudia es muy importante y muy interesante estudiar cuáles son los mecanismos por los que se instala la enfermedad, la neurodegeneración y por consecuencia las alteraciones cognitivas en las pacientes con la enfermedad de Alzheimer y en las personas envejeciendo, pero a mí me gustaría resaltar como la otra cara de esta historia, es cómo cambian nuestras habilidades cognitivas con el envejecimiento. Entonces, bueno, en esta gráfica presento una medición de las habilidades cognitivas de individuos de 30 a 59 años y de 60 a 89 años. Y entonces yo quisiera que lo vieran a nivel poblacional. Esta medición puede ser, por ejemplo, recordar palabras o recordar por ejemplo, hay tests estandarizados muy usados en esto, pero bueno, aquí no importa mucho el valor. Lo que quiero que vean es cómo se distribuyen las habilidades de memoria en la población joven con respecto a la envejecida. Y lo que vemos es que hay un aumento en la variabilidad individual de las capacidades de memoria en la población de individuos mayores, adultos mayores. Pero eso es muy bueno porque significa que hay personas adultos mayores que tienen tan buena memoria como la tienen las personas jóvenes. Y a esto le llamamos envejecimiento exitoso de la memoria. Lo que es más interesante aún, en mi opinión, es que este fenómeno no solamente ocurre en humanos, ¿no? Se puede explicar que las personas con envejecimiento exitoso de la memoria puede deberse a muchos factores, a que comen muy bien, a que hacen mucho ejercicio, a que tienen muchos amigos, a que tienen o a que nacieron superdotados, ¿no?, en sus capacidades, en sus habilidades de memoria. Y todos estos factores deben jugar, y bueno, hay muchas investigaciones que demuestran que son factores importantes, pero no son los únicos, porque animales en investigación, viviendo en bioterios, en condiciones bien controladas, se observa que se replica ese mismo fenómeno de envejecimiento cognitivo exitoso. En monos y también en ratas, también se ha observado en ratones. Hay un aumento en la variabilidad individual de las habilidades cognitivas en el envejecimiento y se encuentran esos individuos con capacidades preservadas. Incluso en humanos está la definición de superagers, que son personas que tienen más de 80 años y que a lo mejor ustedes conocen algunos de ellos entre sus abuelos o abuelas, que tienen habilidades cognitivas idénticas a personas de 50 a 65 años. Entonces son personas que preservan sus funciones cognitivas. Lo que se sabe ahora es que en el envejecimiento no hay una muerte neuronal extensiva, de los cambios que se saben que ocurren en el cerebro. Lo que hay es una remodelación de las sinapsis y de la conectividad sináptica. Hay pérdida de sinapsis y por eso el cerebro se remodela en su conectividad. Bueno, aquí presento algunos scans de personas envejecidas, personas de diferentes edades, unos que estaban participando en el estudio de longitudinal de envejecimiento en Baltimore, en el Instituto Nacional de Envejecimiento. Y bueno, me gusta mucho este ejemplo porque pueden ver cómo nuestros cerebros, si vieran su cerebro en una tomografía, podrían ver que es muy diferente al de su compañero de al lado, ¿no? Es morfológicamente diferente y es porque nuestro cerebro físicamente cambia dependiendo de nuestras experiencias. Entonces, cada vida y cada cerebro es único. Por eso las habilidades cognitivas se distribuyen en una campana de Gauss de forma normal y en el envejecimiento lo que ocurre es que a lo mejor una de las formas de verlo es que estamos acumulando experiencias y esto por consecuencia se observa en un aumento en las formas físicas y funcionales del cerebro. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta frase, decir el envejecimiento es un proceso universal, porque todos los seres vivos lo experimentan, pero cada persona recorre el envejecimiento de forma muy particular y única.
Bueno, y de aquí, esto ha sido un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Al inicio todo el mundo pensaba que las personas envejecidas tenían perdían las funciones cognitivas y la memoria, pero estudios longitudinales han reconocido que hay un aumento en la variabilidad de todos los factores biológicos, prácticamente todos los factores biológicos que midas en el envejecimiento, y que se pueden reconocer estos individuos preservados, con funciones preservadas. Y les quiero contar, en particular, el estudio de las monjas que desarrolló un investigador que se llama David Snowden. En 1986 empezó a correrlo con unas monjas que fueron reclutadas en un convento en Minnesota. Él las reclutó a todas, y lo que es muy interesante de este estudio es que tenían escritos bueno, cuando llegaron al convento, las monjas escribieron sobre su vida. Entonces tenían registros de cómo era su redacción, qué tan compleja era su forma de escribir y de entender sus experiencias y de plasmarlas por escrito. Y después les dieron seguimiento haciendo evaluaciones longitudinales de funciones cognitivas, y al final tonaron sus cerebros para el estudio. En este grupo de personas encontraron que había individuos que tenían habilidades cognitivas intactas y otras afectadas hasta el inicio hasta el final del estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, 48.9% de las monjas estudiadas tenían solamente un pequeño o nada de cambio en las habilidades cognitivas, mientras que el 38.9% tuvo daños cognitivos severos. Y estos estudios fueron los primeros que nos ayudaron a ver estas diferencias. No todos envejecemos igual, como decía también Alex hace un rato, tampoco en el cerebro. Y bueno, este estudio es famoso por esto. Lo que fue muy interesante todavía más de encontrar es que cuando se hicieron los análisis post-mortem, se pudo evaluar la presencia de dos marcadores los marcadores patognomónicos de la enfermedad de Alzheimer, las placas de beta-amiloide y tau hiperfosforilada en los cerebros de las personas que participaron en el estudio. Y bueno, lo que se sabe de que si tienes estos agregados proteicos en el cerebro es que tienes enfermedad de Alzheimer, es como se diagnostica, y tienes alteraciones cognitivas, ¿no? Tienes problemas de memoria. Una persona con una memoria intacta, funciones cognitivas intactas, estaría libre de estos marcadores, de estas proteínas mal agregadas, pero se encontraron individuos, entre ellos varias monjas, que tienen estos marcadores, tienen acumulación de la patología, pero tienen aún así una memoria y una función cognitiva intacta. Y a esto se le llamó individuos resilientes a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto es un enfoque de investigación que seguimos en el laboratorio. Queremos estudiar cuáles son los mecanismos y los cambios en el cerebro que le permiten a estos individuos adaptarse al daño, incluso al daño relacionado con la enfermedad de Alzheimer, y tener éxito y preservar sus funciones cognitivas. No sé, aquí está. Bueno, les cuento, por ejemplo, qué se sabe ya en pacientes. En este estudio en humanos, dividieron a los pacientes con enfermedad de Alzheimer como pacientes con la enfermedad de Alzheimer con un buen desempeño cognitivo, por eso la R de resilientes, y pacientes con Alzheimer con demencia. Y lo compararon con individuos control. Y pues midieron diferentes marcadores en sus cerebros en un análisis post-mortem, y vieron, por ejemplo, GFAP, que está relacionado con la inflamación, está incluso más alto que en los individuos controles, en los individuos con resiliencia. Fue extraño. Pero y otros marcadores sinápticos, como por ejemplo la sinaptopodina y la sinaptoficina, las personas con resilientes a la enfermedad de Alzheimer tienen mayor cantidad de estas proteínas y a niveles similares a los de los individuos controles. Esto también fue descrito en otros estudios en los que se ve que el número de espinas dendríticas es la zona específica en la que las dos neuronas se conectan y se comunican químicamente, está preservada en los pacientes resilientes a la enfermedad de Alzheimer con respecto a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer instalada con síntomas clínicos.
Y bueno, entonces esto ha llevado a uno de los hallazgos importantes en el campo, es que mayor función sináptica refleja mayor resiliencia cognitiva, incluso frente a la patología. Entonces, bueno, esto tiene una de las cosas que me parece importante resaltar es que esto significa que no solamente es que tengan la capacidad, o sea, estos cambios tienen un sustrato anatómico y funcional, y ese sustrato, esa explicación está a nivel de la sinapsis. Bueno, en el laboratorio no trabajamos ahora mismo con pacientes, pero tenemos un modelo de envejecimiento cognitivo normal en ratas y también tenemos un modelo en el que estudiamos los mecanismos de resiliencia sináptica a la enfermedad de Alzheimer, y eso me gustaría contarles porque creo que es muy importante que en este tipo de oportunidades que ustedes tengan una idea de la pregunta de investigación que se hace en los proyectos que les interesa, y además también cómo se hacen los experimentos. Entonces, bueno, lo que hacemos para evaluar cognitivamente las ratas es, por ejemplo, una prueba de olores en la que presentamos un olor por primera vez, y una vez que ya lo presentaron en la prueba de memoria, al día siguiente, revisamos si la rata recuerda si el olor fue previamente presentado o no. Entonces, estamos monitoreando con videos cuánto tiempo explora el olor nuevo con respecto al familiar. Tiene que explorar más el olor nuevo, y eso refleja que hizo una memoria del olor previamente presentado. Entonces, este estudio, por ejemplo, en olores tiene la gran ventaja de que se puede hacer de manera repetida en diferentes momentos de un experimento y a lo largo de la vida. Entonces, lo que nos permite, por ejemplo, caracterizar los niveles, el desempeño cognitivo inicial de los animales antes de la administración del péptido beta-amiloide 1,42 en forma de oligómeros, que es uno de los modelos usados que sabemos que genera alteraciones sinápticas y deficiencias cognitivas. Entonces, después de la administración de beta-amiloide, esperamos 2 días y vemos cómo todos los animales tienen problemas ahora para recordar el olor, y después de 15 días vemos cómo se recuperan. Y lo que hemos encontrado es que hay individuos que se recuperan mejor que otros, y estos individuos los queremos estudiar, bueno, todos, porque muestran evidencias de que probablemente desplegaron mecanismos de respuesta y de adaptación al daño sináptico inducido por beta-amiloide. Lo que hemos encontrado hasta ahora es, por ejemplo, hemos medido diferentes marcadores, entre ellos la tirosina hidroxilasa, que es la enzima de paso limitante para la síntesis de dopamina y de norepinefrina, y vemos que los individuos resilientes tienen preservado esos niveles de esta enzima y de las terminales hipocampales que son responsables de generar la liberación de estos neurotransmisores en el hipocampo. También tienen preservados los niveles de sinaptotacmina y de GAP43, GAP43 no lo estoy mostrando aquí, pero sí GAT65, que es un marcador de interneuronas GABAérgicas. Perdonen, y de las interneuronas GABAérgicas no cambia. Es muy interesante encontrar eso. Hay marcadores en los que sí estamos viendo que que están preservados en los individuos resilientes o con una respuesta adaptativa a la patología amiloide, y otros que no muestran ninguna diferencia. Y bueno, este es un ejemplo nada más del trabajo de investigación que hacemos en el laboratorio. Quiero también, ya no puedo dar siguiente, si me pudieran ayudar. Para pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Otro clic, por favor. Ahí está. Bueno, entonces les quiero contar también, por ejemplo, que estudiamos tirosina hidroxilasa, es esta enzima que les conté, que es la que permite la síntesis de dopamina y norepinefrina. No hay neuronas TH positivas en el hipocampo, esa es la región CA1 del hipocampo, pero ahí llegan las terminales de las neuronas que vienen del área ventral tegmental y del locus coeruleus. Entonces encontramos que en individuos por ejemplo, que estuvieron expuestos a aprender cosas nuevas todo el tiempo, tienen preservada la cantidad de TH en su hipocampo, y eso se asocia con una mejor respuesta a la patología amiloide.
En el laboratorio también tenemos otros proyectos, no da tiempo de contarles todos, pero si tienen oportunidad acérquense a mí o a mis estudiantes. Hacemos neuroimagen con PET para ver cómo cambia el metabolismo de la glucosa en diferentes regiones del cerebro a lo largo del envejecimiento de la vida de los animales y lo asociamos con cómo cambia la memoria en asociación con el PET. También análisis bioquímicos, tenemos estimulación magnética transcraneal, estamos empezando el análisis conductual no supervisado con Machine Learning, y los proyectos de investigación son justamente lo que les mencioné, las trayectorias longitudinales del envejecimiento, los mecanismos biomarcadores e intervenciones que pueden modificar las trayectorias. Otra de las preguntas que nos interesan en el laboratorio es estudiar vesículas extracelulares, que son pequeños mensajeros que, bueno, son esferas que contienen un cargo variado y que sabemos que participan en la comunicación entre células, incluso entre el sistema nervioso central, del periférico y el resto de los órganos en la periferia. Bueno, aquí les dejo mi contacto y la verdad estaría muy contenta de contestar algunas de sus preguntas si tienen alguna. Muchas gracias, Perla. Un favor, si nos pueden regresar la primera diapositiva de la doctora Moreno, por favor, para que quede ahí en pantalla, y tengan ustedes a la mano la siguiente, por favor, esa mera, sí, para que tengan nuestros estudiantes prepararon esta guía de los diferentes laboratorios del CIE. Creo que va a ser muy útil para ustedes porque por esta naturaleza híbrida que tiene el CIE, si ustedes entran a la página del CINVESTAB, solo van a encontrar las líneas de las personas que están inscritas al propio CINVESTAB, pero como les comenté, tenemos investigadores en comisión con quienes colaboramos internamente que forman parte de nuestro posgrado y están descritas sus líneas aquí. Entonces, muchas gracias a la doctora Moreno y tenemos tiempo para varias preguntas a la doctora Moreno sobre el programa. Tenemos enseguida nuestra última presentación sobre el programa de biotecnología de plantas en Irapuato, que va a ser en unos 5 minutos, para que no se vayan y adelante. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta que es más como curiosidad del estudio de las monjas. No estoy segura si lo mencionó, pero ¿por qué eligieron como específicamente a las monjas o por qué esa ocupación y no otra para hacer el estudio del envejecimiento? Es muy buena pregunta, gracias. Lo que encontraron en ese momento, o sea, el estudio de envejecimiento, un momento clave, yo creo que en el desarrollo del campo, es reconocer la variabilidad individual, que es necesario ver a los individuos cómo van envejeciendo. Entonces, en ese momento, en los 80, se empezó a reconocer esa variabilidad amplia y se empezó a reconocer que la única forma de poder entender bien lo que estaba ocurriendo era reducirla y seguirla. Entonces buscaron monjas porque buscaban personas que comieran lo mismo, que tuvieran experiencias muy similares, que tuvieran actividad física muy similar, para poder tener de manera aislada muchos factores y poder entender el proceso de envejecimiento. Quedaban muchas dudas en ese momento si nuestras neuronas morían o no cuando envejecemos, de si se podía preservar la memoria o no. Entonces este estudio fue importante porque fue de los primeros en los que se reconoció la necesidad de controlar y de seguir. Entonces fue por eso que siguieron a monjas. La verdad es muy importante porque no es tan normal, no es tan común que las personas religiosas se puedan donar sus órganos post-mortem, ¿no? Entonces ha sido un estudio parteaguas en el campo. Okay, muchas gracias. No, gracias a ti. Un estudio muy interesante. Ya seguido, ahora ya incluyeron a padres, y luego ya incluyeron a la población, han incluido diferentes estudios a población general, que también es muy necesario. Tenemos otra pregunta por acá. Adelante, compañero. ¿Sí se me escucha? ¿No? Sí se escucha, creo. Sí, con el micrófono. Tengo 2 preguntas. La primera es sobre los péptidos beta amiloides que utilizan ahí en su modelo. El amiloide beta scrambled lo utilizan para iniciar la formación de los
de los agregados o las placas. Scramble, dijiste, ¿verdad? Sí, así Ay, es, muy Diana. buena pregunta, gracias, porque no lo expliqué, no tuve oportunidad de eso. No, sabes, con eso quiero hacer referencia a la secuencia aleatoria del péptido beta-amiloide de 1 a 42 aminoácidos que utilizamos como control. O sea, es un control bastante fancy, voy a decir así, porque normalmente se usa vehículo o PBS o animales intactos, hay varios tipos de control, pero lo que utilizamos en este estudio es inyectar beta-amiloide 1,42 y como control es inyectar el mismo péptido del mismo tamaño molecular, solamente que en una secuencia aleatoria. Sabemos que esa secuencia no tiene la capacidad de formar de agregarse. Entonces, no, es un control de que los agregados de beta-amiloide no tienen el daño sinaptotóxico que se le conoce a la forma del péptido que sí se agrega. Es eso, muy buena pregunta. Bien, gracias. Y la segunda es, ¿planean utilizar o ya están utilizando algún modelo que genere los ovillos neurofibrilares con la proteína tau hiperfosforilada? Bueno, hay varios modelos transgénicos que utilizan, es una pregunta también muy buena, qué gusto que las hagan así. Para beta-amiloide hay varias mutaciones que se conocen en familias con la enfermedad de Alzheimer, sobre la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y 2, pero para tau en especial, como bien sabes, no hay ninguna mutación que se conozca asociada a la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar. Entonces, uno de los modelos transgénicos que hay dos al menos, el quíntuple transgénico y el triple transgénico, lo que tienen es una forma mutada de la proteína tau que produce que se hiperfosforile, pero esta viene de la patología frontotemporal, no de la enfermedad de Alzheimer per se. Y bueno, con respecto a los planes, ahorita el plan que tenemos es una colaboración con el doctor Meraz en biomedicina, y él tiene una rata transgénica que tiene mutaciones sobre el procesamiento de beta-amiloide, pero interesantemente, cuando envejece de manera espontánea, al menos genéticamente espontánea, acumula la tau hiperfosforilada. Entonces es uno de los proyectos que también estamos empezando, porque sí nos interesa la hiperfosforilación de tau y la respuesta, sobre todo las respuestas adaptativas a ese evento. También tengo una última. Sí. Adelante. ¿Consideran en alguna parte de sus estudios el papel que tiene una forma activa de las dos que conozco que hay? Pues verás, ahora mismo esa dicotomía entre la activación de los astrocitos M1 y M2 se ha ampliado muchísimo y es un poquito, quedó atrás esa diferenciación básica. Ahora se han descrito hasta 7 más, ¿no? Formas de activación o de estado de los astrocitos. Pero bueno, no tengo una pregunta ahorita mismo que estamos evaluando con respecto a estas otras células. Estamos más enfocados en las neuronas, pero la verdad es que sí me interesaría mucho que en el futuro que se incorporaran estudiantes que se dediquen a estudiar los cambios en otras células. Como dato interesante, este año se publicó un artículo en el que estudiaron a superagers, personas, y lo que hicieron fue análisis de núcleos, una secuenciación del RNA de núcleos específicos, entonces tienen diferenciación entre células, y encontraron que las que están más, que hay diferencias entre superagers y individuos envejecidos normalmente en sus funciones de memoria, y parece que las células que contribuyen más a la resiliencia serían los astrocitos y la microglia antes que las neuronas. Entonces yo estoy súper interesada en ese tipo de preguntas, es algo que está todavía en marcha. Gracias. A ti. Última pregunta, ¿alguien? Tenemos tiempo antes de enlazarnos nuevamente a la unidad Irapuato, a la unidad de genómica avanzada. ¿No? Bueno, Perla Moreno, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, con esta presentación terminamos la presentación que preparamos para ustedes en los posgrados de Ciencias del Envejecimiento. Les repito, la próxima semana
van a encontrar ya publicada la convocatoria y mucha de esta información, incluyendo los diferentes laboratorios que estamos adscritos a este programa, y estén en contacto con nosotros, nos encantará recibirles si les interesa aplicar este programa. Muy bien, vamos a hacer un enlace hasta Irapuato nuevamente. Ya casi nos vamos a comer, aguántenos un ratito, pero sobre todo, como comentábamos, para quienes están interesados en este campo que tiene que ver más con biología molecular, celular y genética de plantas, el Cinvestav Irapuato es verdaderamente un referente en el país y probablemente el programa de posgrado más completo en el área. Hay otros centros muy buenos en el campo, pero Irapuato desde hace 45 años es referente, y me da mucho gusto, no sé si ya tengamos por ahí enlazado al doctor Stuart Gilmore, coordinador del programa de biotecnología de plantas. Me comenta aquí por el otro canal que él ya está en línea. Vamos a ver si nos enlazan con ellos. Qué puntualidad, ¿verdad? Están viendo a ver qué. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos, mientras nos enlazamos? ¿Todo bien? Sí. Aprovechemos que tenemos unos minutos muertos. Adelante. Bueno, mi pregunta va más sobre la admisión, porque, bueno, ahí decía que pedían el Exani 3, pero no mencionaba nada como el título o tener un comprobante de que está en proceso. Sí, gracias por la pregunta. En la convocatoria van a estar esos detalles. Nuestros requisitos de admisión son, en la mañana les dieron una presentación muy completa del programa de farmacobiología, y es igual. Es igual en el sentido de que se requiere un certificado completo ya con calificaciones. Eso es necesario para, no podemos inscribirle sin eso, entonces lo pedimos en el proceso de admisión. El título, idealmente tenemos la misma política, se da prioridad a quienes tienen el título ya en trámite, aunque no es requisito obligatorio. La única diferencia, y lo van a notar cuando vean un programa sobre otro, es que el programa de Ciencias del Envejecimiento requiere el Exani y el Ceneval, ¿sí? Para que estén atentas con esa parte. Entonces, sobre todo, recuerden, lo que pedimos para su solicitud es que estén registradas al Ceneval, o sea, no que lo hayan hecho. Ya, obviamente, en alguna parte del proceso se les va a pedir ese resultado. Entonces, antes del 15 de junio tienen que haberse registrado al Ceneval Nacional. Gracias por la pregunta, y espero cualquier otra duda escríbanos a mí o a Vanessa. ¿Tenemos ya el enlace en Irapuato? O qué raro, hace rato nos enlazamos requete bien, fácil y rápido. Déjenme ir a averiguar qué está pasando y aguántenos un segundito. Sí, me comentan aquí, es un problema técnico aquí de nuestra parte. El doctor Gilmore ya está enlazado y esperando verles. Aguántenos un segundo, ahí venimos ya. Muy bien. Hola, doctor Gilmore, me da mucho gusto saludarte. Hola, Alex, buenas tardes. Muy bien, entonces les presento con mucho gusto al doctor Stuart Gilmore. Él es coordinador de los programas de maestría y doctorado en biotecnología de plantas del Cinvestav Irapuato, que ya les presentamos brevemente. Entonces, adelante, Stuart, puedes
iniciar tu presentación. A ver. Oh, no. Ok, ya ven mi presentación, ¿verdad? Aún no. ¿No? Aún no, vamos a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí ya, y te vemos a ti y vemos Ok. la presentación y te escuchamos bien, entonces Perfecto. adelante, Stuart. Ok, muchas gracias. Sí, como dijo Alex, soy Stuart Gilmore. Soy coordinador del posgrado de biotecnología de plantas aquí en Sinvestav, Irapuato. Y tengo una presentación corta para ustedes. A ver. ¿Por qué estamos en Irapuato? Porque es un centro muy importante en México de producción agrícola, más que nada a nivel industrial y también a nivel casero, digamos. Pues aquí unas fotos de brócoli, de algunas personas viendo sus proyectos al lado de mi casa. Y otra cosa, pues, notable de Irapuato, tiene una ubicación muy céntrica. Estamos en el centro del país, como saben, más o menos a 4 horas en autobús de México Norte. El costo de vivir aquí es relativamente bajo, es fácil de moverse en la ciudad, es fácil de llegar al instituto. Y estamos también muy cerca a varias ciudades coloniales de interés, como San Miguel, Querétaro, Morelia, Pátzcuaro, y también Guanajuato capital, que está como 40 minutos, ciudad patrimonio de la Humanidad de UNESCO, entonces para divertirse en los fines de semana. En términos del posgrado, pues tenemos programas de maestría y doctorado. Las metas de la maestría son de preparar estudiantes para poder trabajar en cualquier área de investigación en biología o biotecnología de plantas. También formar estudiantes de maestría preparados para ingresar en nuestro propio programa de doctorado o cualquier programa en México o al extranjero. En términos de los estudiantes de doctorado, la meta es formar investigadoras y investigadores independientes al nivel internacional. Un pequeño dato, pues esos son algunos egresados de mi propio laboratorio. Ahora varios están trabajando en diferentes partes de México, en Estados Unidos, en Europa. Han hecho postdocs por todos lados. Varios ya tienen posiciones. Entonces sí, y eso es típico. Entonces sí, nuestro posgrado sí tiene un alcance importante nacional y internacional también. La estructura del posgrado, aquí en Sinvestav Irapuato tenemos 2 unidades. Tenemos la unidad de genómica avanzada, antes llamaba la Kevio, que existe desde más o menos 20 años, y la unidad de Irapuato, que está aquí desde más como 40, un poquito más años. Entonces, el posgrado de biotecnología de plantas está compartido entre 2 unidades. El colegio consiste de 46 profesoras y profesores, y en términos de los programas de estudio, la maestría es un semestre de cursos y después 3 semestres de investigación, mientras el doctorado son 8 semestres de investigación. Tenemos becas del CCT también. Los cursos del primer semestre en la maestría son, cada curso dura 1 mes, y hay 6 cursos en total, y los estudiantes escojan 4 cursos. Entonces, los cursos son bioquímica, biología molecular, genética, biología vegetal, bioestadística y bioinformática y evolución. Y además de escoger 4 de esos cursos, que cada curso dure 1 mes, también los estudiantes hacen rotaciones en 2 laboratorios en el primer semestre, y después, terminando el primer semestre, por febrero, escojan cuál laboratorio les gustaría hacer su tesis. Y después, en la primavera, tenemos cursos optativos que son compartidos con Biología Interactiva, nuestro otro posgrado aquí en Irapuato.
Y pueden variar, pero hay cursos optativos como la estructura del genoma, evolución molecular, descubrimiento de nuevos genes, introducción a la proteómica y análisis de artículos científicos. Y también el posgrado está organizado en 5 diferentes líneas de generación de conocimiento, que son 1 a 5, interacciones bióticas en plantas, metabolismo, bioenergética y compuestos bioactivos, agroecología y biotecnología, regulación genética, epigenética y desarrollo, genómica, ecología y evolución. Y cada profesora o profesor pertenece a 2 de estos LGACs y también de los estudiantes participan dando una presentación en un LGAC y también asistan a otro LGAC cada semestre. En términos de los campos de investigación, como mencioné, son casi 50 laboratorios diferentes. Solo quería mencionar algunos para darles alguna idea de lo que hacemos aquí. Como en la primera categoría sería laboratorios que hacen biotecnología o bioquímica. Por ejemplo, Robert Winkler, su laboratorio se dedica a medir asuntos de sistemas biológicos de manera muy sofisticada. Agustino Martínez, su laboratorio hace lo que yo haré, pues bioingeniería, diferentes proyectos de bioingeniería, tiene muchas colaboraciones con compañías. Raúl Álvarez trabaja con biotecnología, tratando de, usando estrategias, por ejemplo, con CRISPR para modificar el genoma para hacer las plantas que responden más rápido a diferentes plagas. En términos de genética y biología de plantas en general, tenemos muchos grupos en este campo. A Marcela Hernández le interesa los meristemos y como de la diferenciación entre plantas anuales y perenniales y cómo se podría hacer modificaciones genéticas para lograr, por ejemplo, un maíz perennial. Edgar de Mesa también estudia meristemas en cereales como cebada y maíz y le interesa así cómo se forma el meristemo, cómo se diferencian las diferentes identidades celulares en el meristemo. Pues, un ejemplo de mi laboratorio en colaboración, hemos desarrollado recursos genéticos usando diferentes líneas criollas de maíz para poder mejor mapear y entender diferentes rasgos de importancia agrícola. Podría ser casi cualquier rasgo. Un proyecto en el laboratorio de Jean-Philippe Vier, en donde están tratando de hacer diferentes tipos de frijol de África, básicamente que sean apomíticas para que se pueda conservar la heterosis y hacer mejor producción de manera permanente. Stefan de Folter, que trabaja con frutos de jitomate y Arabidopsis, estudiando el mecanismo de formar un fruto y cómo se puede modificar los frutos, por ejemplo, de hacerlos más grandes o con diferentes características que convienen a la agricultura. Después, en el campo de biología de microorganismos, tenemos varios laboratorios, como el de Laila Partida, en donde estudian el microbioma que existe con plantas, por ejemplo, agave, o también otros simbiontes, por ejemplo, bacterias que viven adentro de fungi. Navin Kumar Tianan, su laboratorio es un laboratorio reciente, estudian la roya de trigo, una enfermedad muy importante. También están empezando a estudiar fresas y diferentes patógenos de fresas. Alfredo Herrera estudié hongos y pues sus interacciones con plantas, hongos que pueden ayudar a que las plantas crecen mejor.
También tenemos varios laboratorios que estudian evolución, como Rebeca Hernández, que ingresó recientemente, es investigadora de Irapuato. Sus estudios se tratan de la biodiversidad y sobre todo los parientes silvestres de cultivos y cómo se fue la domesticación. Josué Barrera le interesa la evolución y en particular la evolución de nuevos genes, como se puede evolucionar un gen con una nueva función. Trabaja mucho con algas gigantes, pero con otros organismos también. Eugenio Mancera trabaja con levaduras, patógenos de humanos y también levaduras que se encuentran en agaves y que están claves para la producción de tequila y mezcales. Muy interesante. En términos del proceso de admisión al posgrado, no es tan complicado. La fecha límite para este año es el 17 de mayo. Se necesita una carta de motivos, un examen del Ceneval de Tzani 3, otro examen estandarizado, como podría ser el GRE o el PEP, cartas de recomendación, y hay otras cosas que se requiere. Si quieren consultar la convocatoria, ahí está la liga, está en el sitio web del Cinvestav Irapuato. Si tienen preguntas, siempre me pueden mandar un correo. Si no les alcanza, ya es demasiado tarde para registrar para el examen que tenemos aquí en Cinvestav Irapuato, pero hay otras opciones del examen también. Entonces, si les interesa, me pueden mandar un correo de cómo podrían alcanzar un examen que está cerca de ustedes. Y es todo de mi presentación. Y con gusto podría contestar cualquier pregunta si las hay. Gracias, Dr. Stuart. Preguntas hasta Irapuato. A ver, tenemos por aquí una pregunta. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Primero, mucho gusto, doctor. Tengo mucho interés en integrarme a este posgrado y tengo una pregunta. Me encanta mucho la ciencia que hacen, el conocimiento, y me interesa mucho la aplicación. Me interesa poder llevar a cabo algún proyecto que pudiese integrarse a una industria o que desarrollar herramientas que puedan aplicar toda esta ciencia a algún campo. Entonces aquí le pregunto, ¿considera que este posgrado es una muy buena, si no la mejor opción en México? ¿Cuál es su opinión? Pues es una muy buena opción. No voy a presumir que es el mejor en México, pero sí es buena opción. Pues sí, como que tiene una larga historia de estudios de biotecnología que para mí realmente es haciendo ciencia aplicada para algún fin. Y sí, tenemos varios profesores que tienen muchas colaboraciones con compañías o que sí tienen mente para hacer cosas aplicadas, por ejemplo, Agustino Martínez o Robert Winkler u otros también. Entonces sí es buena opción, por supuesto. Muy bien, gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, yo diría que de los posgrados en ciencias del país en el área de plantas, sin duda, uno de los que tiene más componente aplicado en algunas de sus líneas de investigación, también con un fundamento básico muy fuerte. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera volar hasta Irapuato? Adelante, compañera. Hola, buenas tardes. Yo tengo más que nada la curiosidad de si batallan mucho con el tema de que les aprueben proyectos en cosas como la creación de plantas transgénicas, porque creo que es un tema pues muy controversial en México y en general, pues en esa área. Pues sí, con la política actual del CCT, como que no son tan favorecidos con cualquier estrategia que involucra transgénicos. Pero yo diría que
Bueno, CRISPR es realmente otra cosa porque después se puede hacer una planta que no es transgénica, pero los transgénicos son menos y menos importantes y hay menos y menos interés en hacer transgénicos per se. Edición genómica es otra cosa, pero no es lo mismo realmente que la transgénesis. Ok, muchas gracias. Y aunque también se está abriendo todo otro debate ahí, pero creo para fines de investigación se usa continuamente. Sí, para fines de investigación sí, Sí. pero no se puede escribir todo. Exacto. Pues creo que un proyecto totalmente sobre cualquier transgénico pues quizás no sería lo más exitoso, no por razones científicas, pero por razones meramente políticas. Porque sí, Hola, los buenas transgénicos tardes. son súper importantes en muchas cosas. Sí, adelante. Perdona. Quisiera saber si es que se podría volver a aplicar o someter algún tipo de solicitud el hecho del transporte al Simvestab allá en Irapuato. No entiendo exactamente cómo. Antes había un sistema de transporte de la ciudad a Irapuato y recientemente, sí. pues, bueno, ya lleva tiempo que desapareció. No sé si Sí. es como tipo de volver a solicitar o algún tipo de... que se Bueno, pudiera no volver a hacer. soy, sí, pues no soy académico, no soy parte de la administración, pero se eliminó por falta de presupuestario de lo que yo entiendo y como que de la parte de los presupuestos, como no vamos en tan buena dirección, entonces honestamente lo veo complicado, que hay un servicio, pero siempre, sí, como un servicio organizado por Simvestab per se, como que yo no conozco ningún plan de tratar de regresar de eso, desafortunadamente. Sí, yo lo que entendía ya de mis últimos años es que sí, el problema es presupuestario y legal Sí. incluso, y ha sido muy complicado. Lo que el compañero pregunta es que el Simvestab Irapuato está un poquito Sí, fuera no de la está, ciudad. sí, no está lejos, sí. Está al lado, pero ya había un transporte originalmente que llevaba a uno del transporte del propio centro, Sí. del propio Simvestab, del centro a las instalaciones, que ya no hay. Pero les voy a decir una cosa, digo, la vida en Irapuato es tan barata que moverse es lo de menos. Sí, no, realmente sí, se puede llegar en bicicleta, caminando, autobús. Algunos estudiantes tienen coches, otros toman Uber, porque sí, es comparado en vivir en México, sí, con lo que pagan para alojamiento es una mini fracción y sí, no es tan complicado llegar aquí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor Gilmore, muchas gracias por presentarnos el programa. Y Hasta con luego, mucho gusto verte. Igualmente, Y Alex, que estén bien. Hasta luego. Con esto terminamos nuestra sesión matutina. Vámonos a comer. Van a estar algunos investigadores, algunos estudiantes. Vayan identificando los laboratorios que visitarán. Una parte importante de nuestra actividad de hoy viene en estas visitas guiadas. Y nos vemos aquí a las 5 de la tarde para una fantástica conferencia de clausura. Hasta luego.